Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este 36º episodio de podcast Los Tiempos Digital. Soy Rudy Orellana. Queremos darles la bienvenida indudablemente a este nuevo ciclo, a esta segunda etapa de este podcast Los Tiempos Digital. Indudablemente, pues muchísimas gracias por preferirnos, por estar siempre pendientes de nuestros contenidos. Estamos en todas las plataformas, en YouTube, en Spotify, y obviamente en la página web del periódico www.lostiempos.com. Semana a semana siempre queremos traerles temas importantísimos, temas variados, indudablemente dentro de lo que significa también la coyuntura. Para esta ocasión, para este episodio, tenemos un invitado muy especial. Vamos a hablar de economía, pero sobre todas las cosas vamos a hablar de ese nuevo gobierno argentino que hace poco pues ha asumido, diríamos, el mando de Argentina, Javier Milei, un poco de lo que viene haciendo, de lo que ya ha venido haciendo. Son más de 300 medidas económicas que ya se ha adoptado en ese país, y obviamente entre ellas indudablemente está también una serie de determinaciones importantes para los inmigrantes. Todos sabemos que pues hay una gran cantidad, una gran comunidad boliviana que vive en Argentina, y dentro de lo que significan las medidas sociales también están siendo afectadas. Y obviamente también hablaremos de la economía de nuestro país. Nuestro invitado es el doctor Roberto Lacerna. Ya seguramente muchas personas lo conocen. Vamos a hablar un poquito de lo que significa también su trayectoria. Roberto Lacerna indudablemente es economista. Tiene un doctorado en la Universidad de Berkeley, en California, Estados Unidos. Ha escrito muchos libros variados, indudablemente, entre ellos también pues, un cuento que ha sido ganador de la convocatoria del cuento Franz Tamayo. De todas estas cosas también vamos a hablar. Muchísimas gracias, Roberto, por estar en podcast Los Tiempos Digital. Muy agradecidos por aceptar esta invitación. No, un placer y un gusto especial para mí visitar Los Tiempos, que es una institución a la que me encuentro ligado prácticamente desde que comencé mi actividad intelectual, digamos, como escritor, como cuentista, primero, ya que lo ha mencionado ese pecado de juventud, pero mucho también durante mi última fase, porque he estado colaborando como editor, no como editor, sino como articulista de artículos de opinión ocasionales en Los Tiempos, y hemos mantenido también una relación permanente con el periódico para difundir los resultados de las investigaciones que hacemos en el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social de Cochabamba, ¿no? Entonces hay una larga y afectuosa relación con Los Tiempos. Muchísimas gracias por eso. Indudablemente estar acá. Muchísimas gracias. Nosotros somos los agradecidos, indudablemente. Se ha movido en distintos géneros, indudablemente. Ha escrito libros de economía, en este caso cuentos, etcétera. Pero ¿acaso tal vez uno de los libros más fundamentales sea La democracia en Chенko, un libro que desvela ciertos temas que seguramente más adelante los iremos hablando? Pero para empezar, me gustaría referirme al fenómeno Javier Milei. Se dice muy fácil fenómeno, pero en términos generales parece que ha afectado de alguna manera a Latinoamérica, o cuando menos a los gobiernos latinoamericanos, más allá, digamos, de una retórica política. Su retórica ha sido económica, es decir, pues ha llegado con una serie de medidas importantes. Su trayectoria relativamente corta. ¿Cuál es el análisis que usted hace así a vuelo de pájaro de estos poco menos de un mes de haber asumido el gobierno en Argentina? Bueno, yo creo que es indudablemente un fenómeno, porque Javier Milei hace 5 años empezó a ser comentarista en la televisión, y lo convocaban, lo llamaban, porque llamaba mucho la atención con su análisis económico que iba totalmente a contrapelo de lo que prevalecía y lo que ha prevalecido en la región durante mucho tiempo, ¿no? Era un enfoque muy centrado en la economía de mercado, en la libertad individual, etc. Entonces, esto creo que iba llamando la atención de la gente y iba convirtiéndolo en un protagonista importante de varios programas de televisión. Hace un par de años él se lanzó ya a la carrera política, y ahí fue un salto sorprendente, ¿no? Porque su primera aparición, él postula con su partido, La Libertad Avanza, en la ciudad de Buenos Aires. Se postula ahí como candidato a diputado, y sacan 2 diputaciones y el 17% de la votación en Buenos Aires.
Esto fue muy llamativo porque fue la tercera fuerza más votada en Buenos Aires, uno detrás del peronismo y detrás de Juntos por el Cambio. Entonces esto llamó mucho la atención de la gente. Él entra ya como diputado en ese momento junto con Victoria Villarroel, que es en este momento la vicepresidenta de la Argentina, ¿no? Y llama mucho la atención eso porque, como usted anotó, su retórica, su discurso es fundamentalmente económico, es un discurso totalmente contrario a la doctrina predominante, que es colectivista, a la tradición política y económica argentina, que es muy similar a la nuestra en el sentido de que es muy basada, muy confiada en el rol del Estado, en el papel del gobierno, en la economía, y también muy basada en la presión que ejercen grupos corporativos, ¿no? La sociedad, la política argentina ha ido desarrollándose en los últimos 70 años como una política corporativista basada en la acción colectiva de gremios, de grupos, de sindicatos, de organizaciones colectivas, y muy poco centrada, como lo denunciaba Milei, precisamente en el individuo. Entonces era un discurso totalmente contrario al discurso hegemónico, al discurso predominante ahí. Y a mí me parecía ya en ese momento que a todo el mundo le pareció que era una gran victoria, y él en ese momento decidió lanzarse también a la presidencia de la República. Y yo pensé en ese momento que si él conseguía una votación similar, 17, 18%, a nivel nacional, era una gran victoria. Hubiera sido ya para un outsider, ¿no? Que prácticamente venía de casi nada. Que decía lo contrario de lo que decían los demás y que estaba diciéndole a la gente: miren, ustedes han confiado toda la vida en el gobierno no les ha dado nada, nos ha empobrecido, es hora de que confíen en sus propias fuerzas, de que confíen en el trabajo que hacen ustedes, en la inversión, en la libertad de mercado, etc. Entonces, claro, en un país de 70 años de colectivismo, de peronismo, con excepciones obviamente, venir con ese discurso y tener 17% era una gran victoria, ¿no? Porque claro, antes había ocurrido un periodo muy importante que fue el de Menem, ¿no? Que enfatizó mucho también el carácter privado, las empresas, etc. Pero Menem, en su discurso político, era el peronista de siempre. ¿No? Entonces, en el caso de Menem se vio una doble actuación, un discurso político demagógico, populista, corporativista, etcétera, y una política económica contraria a ese discurso. En el caso de Milei se veía al revés, se veía un discurso que no hacía concesiones y no ha hecho concesiones a la demagogia. Parecía que no le interesaba tener votos. Cuando discutía con amigos, yo decía al principio, sí hay que considerar a Milei como un predicador. Lo que él quiere no es ganar las elecciones, no es ganar votos, no es ganar la presidencia, lo que él quiere es educar a la gente. Y creo que hay que leer gran parte de su acción como la de un educador, un predicador, un educador, alguien que quiere convencer a la gente de sus ideas, ¿no? Y claro, ese ha sido su leitmotiv, digamos, todo el tiempo, ¿no? El discurso de Milei es muy repetitivo, es muy aburrido, si uno lo ha escuchado 3 veces. Y muy confrontacional también, ¿no? Bueno, en la actitud, el gesto, sí, muy confrontacional, con insultos, no sé si refería a los opositores como sordos de mierda y no sé qué, y este estilo. Pero eso es lo que llamaba la atención. Pero si uno escucha el fondo, el discurso, era casi las mismas ideas repetidas una y otra vez, ¿no? La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario, ¿no? Ese tipo de frases que las ha ido repitiendo 200 veces. Yo le digo, si la gente decide buscar 3, 4 discursos de Milei, ya los ha escuchado todos. Exacto. Pero aquí hay algo que me parece muy importante, es decir, a la retórica clásica en Latinoamérica, cuando menos a esa retórica sudamericana característica del populismo que, bueno, durante varios años nos tenían acostumbrados para ganar votos, Milei no se valió mucho de una retórica política. ¿Cuán difícil es haberle creído
de buena manera a Milei en una retórica económica. Es decir, los argentinos que por mucho tiempo, se las daban, digamos, de un país prácticamente herederos de Europa, como decía Felipe González en su momento, el problema de Argentina es que nadie quiere hacerse cargo de los problemas en Argentina, ni los ciudadanos argentinos, ni los políticos. ¿Cuán difícil realmente es para nuestras sociedades, en este caso sudamericanas, el poder creer en una retórica económica y no tanto en una retórica política que es, digamos, lo convencional? Bueno, ese es un tema muy importante, creo yo, porque una de las claves del éxito de Milei, creo yo, es que la gente le ha creído, ¿no? Ha tenido confianza en lo que decía. No lo veían como alguien que estaba prestándose discursos, que es algo que muy frecuentemente nos ha pasado, ¿no? De hecho, aquí en Bolivia, por ejemplo, en el año 2005, si uno recuerda la elección de Evo Morales, él empieza de muy abajo, ¿no? Quien tenía la victoria prácticamente asegurada al comenzar las elecciones del 2005 era Tuto Quiroga, ¿no? Pero claro, Tuto se da cuenta ahí, las encuestas le dicen, mira, la gente está deseosa de un cambio, en la nacionalización del petróleo, etc. Entonces él empieza a agarrar ese discurso. Y todos se dan cuenta que es un discurso prestado. Todos se dan cuenta que es un discurso que responde más a las encuestas y al intento de ser parte de la masa que a su propia convicción. Y entonces la gente se vuelca a quien parecía tener convicción en lo que iba a hacer, que era Evo Morales. Claro. En este caso, en el caso de Milei, creo que también juega mucho ese tema, ¿no? La gente se da cuenta de que en la furia, en la retórica, en los carajazos y todo esto de Milei, hay mucho de sincero. Mucho de sincero y se dan cuenta que él no es alguien que está haciendo encuestas para ver qué cosa espera la gente que le diga. Le dice lo que quiere decir y como le dije antes, creo yo que había mucho en su intención el deseo de educar a la gente, no de ganar las elecciones. Si ganaba bien, si no ganaba tan bien, lo que él quería era educar en una doctrina, en un pensamiento distinto, que había sido prácticamente proscrito de la Argentina, que es el pensamiento liberal, ¿no? Todos en la Argentina tenían que disfrazarse de peronistas si querían jugar al juego político, ¿no? Muy rara vez se había hecho algo distinto. Macri lo intentó, pero de una manera tan tímida que los propios peronistas terminaron devorándoselo. Entonces, creo que ahí la insistencia de Milei, la convicción con la que planteaba sus cosas, la furia que mostraba a veces y la pasión con que daba sus ideas, terminaron convenciendo a la gente de que, bueno, aquí hay alguien que tiene ideas nuevas, nos está diciendo algo nuevo por primera vez en 70 años, que viene alguien a decirnos algo nuevo. Bueno, pues si vamos a hablar de cambio, cambiemos en serio. Claro. Cambiemos en serio, porque además ahí viene un elemento que es relativamente reciente en el discurso de Milei, que aparece en el último periodo electoral, que es la apelación a una memoria mítica de la Argentina, ¿no? Fuimos la primer potencia. Correcto, claro. Sea o no cierto eso, le está diciendo a la Argentina, mira dónde hemos caído. Somos el país 163 en libertad económica, somos el país no sé qué, y fuimos el primero. Entonces, eso motiva, apela así esa parte al ego mítico de los argentinos. Claro. Básicamente, digamos, la sociedad argentina también está basada en eso, ¿no? Es decir, el peronismo sigue siendo un mito, pero también una realidad, y creo que en su momento Cristina se ha encargado de rectificar todo eso. Hay un tema que usted se ha referido y que me parece muy importante reiterarlo, y es el hecho de que en términos generales el libertario de Javier Milei, en términos teóricos, no estaba diciendo nada nuevo. Es decir, digamos, el liberalismo, en términos, digamos, como una especie de teoría, plantea, digamos, el respeto a la propiedad privada, a la democracia, a la libertad, etcétera, etcétera. ¿Por qué nos ha sonado a nosotros tan altisonante ese discurso, cuando menos a los países sudamericanos? Ser libertario y pregonar el liberalismo parece una mala palabra. ¿Por qué hay esa contraposición? Porque son pues muchas décadas
de persistente discurso, primero el nacionalismo y segundo lugar el socialismo, ¿no? Entonces, en América Latina la izquierda se hizo nacionalista. En Europa la izquierda era más bien internacionalista, o sea, Claro. la Internacional 1, la 2, la 3, en fin, siempre proclamaron el internacionalismo. Pero cuando el marxismo llega a América Latina se vuelve nacionalista y se acerca mucho al nacionalsocialismo. Y claro, es un discurso muy persistente que intenta recuperar o fortalecer el rol del Estado en la construcción nacional. Siempre hemos tenido en América Latina, porque como no tenemos memoria larga, hemos borrado de nuestra mente los 400 años de hispanidad en América Latina, entonces nos creemos inventores de un nuevo mundo hace 200 años, ¿no? Entonces, desde hace 200 años estamos tratando de construir el Estado, de construir la nación, porque hemos borrado lo que había antes, ¿no? Entonces, ese yo creo que es un tema que ha facilitado la emergencia de caudillos estatistas que le están diciendo a la nación, a la sociedad: mira, tenemos todavía que construir un Estado acá, tenemos que construir una nación. Y eso ha fortalecido este discurso antiindividualista y al mismo tiempo ha hecho que se acuse al liberalismo, ¿no es cierto?, de favorecer solamente a los ricos, de ser la ideología del imperialismo, de ser la ideología que viene de Europa o de Estados Unidos. En cambio, aquí vamos a inventar lo nuevo, ¿no? Algo totalmente distinto. Claro. Entonces, durante muchos años, como usted lo ha dicho, el liberalismo fue una mala palabra, ¿no? Y en el último periodo, incluso decir a alguien: eres un neoliberal, era poco menos que decir: mira, eres un vendido al imperio, a los ricos, a las empresas, etc. Y Milei lo que hace es decir: no sean estúpidos. Perón ofreció a Argentina potencia y miren dónde estamos. Claro. ¿No? Todo el tiempo invirtiendo a través del Estado, y el Estado lo único que está haciendo es robarte plata. Claro, exacto. Entonces es un discurso que finalmente termina de calar en la mentalidad de los argentinos y decirles: miren, realmente es hora de hacer un cambio, de hacer un viraje, pero un cambio en serio, ¿no? Porque el que ofrecía Juntos por el Cambio, que llevaba el nombre, ¿no es cierto?, parecía ser un cambio de gestores, de managers, de gerentes del Estado, pero no un cambio de la conducta del Estado ni del sistema político. En cambio, Milei dice: no, quieren hacer un cambio, hagamos un cambio. Claro. Y conmigo hacemos un cambio en serio. Desarmamos el Estado, desarticulamos todas las regulaciones que impiden que puedas trabajar, que puedas invertir, etc. Y nos orientamos hacia donde nos llevaron los primeros padres de la patria. Entonces, recupera figuras también de larga tradición, ¿no? Como Sarmiento, como Alberdi. Exacto, Alberdi, que es una figura emblemática, muy importante, ¿no?, en la Argentina. Decimos: volvamos a la Constitución de Alberdi, la Constitución que hizo grande a la Argentina. Y entonces ahí es cuando apela no solamente a un momento mítico, sino a un elemento clave de la historia argentina. Entonces eso, más la credibilidad y la insistencia en un discurso, en una actitud pedagógica, digamos, creo que ayudan a entender que finalmente la gente se deje llevar por ese discurso y lo apoye. Ya en la primera elección, la elección del 2021, llamó mucho la atención la enorme votación que obtuvo en las áreas más pobres de Buenos Aires. Exacto, sí, ¿no? sí. Él tuvo 17% en la ciudad de Buenos Aires en la votación, pero también tuvo 17, 18 y hasta 19% en los barrios más pobres. Entonces uno dice: bueno, y en la juventud. Entonces dice uno: aquí hay algo nuevo, algo que está calando. Los demás no lo logran detectar, pero él sí. Y él persiste, insiste en esta decisión y, claro, logra en las PASO el primer lugar, y en las elecciones nacionales logra pasar a la segunda vuelta con una muy buena perspectiva. Ahí, claro, ya hay que entrar al juego de Macri y Bullrich, ¿cierto?, que se dan muy rápidamente cuenta de que si ellos no entran a este proceso que finalmente está ofreciendo cambio, pues quedan fuera del juego, ¿no? Y lo dejan solo y vuelve a ganar el peronismo, y son 4 años más de una crisis que se estaba alimentando muy No sé si usted, ¿no?, tuvo la misma percepción entre las PASO y obviamente la segunda vuelta. Hubo una especie de vacío desde el punto de vista, digamos, de dudar
por quién votar, ¿no? Porque indudablemente después de haber tenido, digamos, mucho éxito en las PASO, de pronto la segunda vuelta, en las elecciones generales, pues hay un vacío, ¿no? La gente, los argentinos todavía no deciden por quién votar y obviamente en la segunda vuelta es cuando hay un remate, si se quiere. Quiero referirme a algo que usted ha mencionado al principio y es ir con la verdad. Yo creo que, no sé si usted tiene la misma percepción, Milei ha ido con la verdad y está persistiendo en decir la verdad, es decir, está desenmascarando a los que se han robado la plata durante tanto tiempo, durante el peronismo, kirchnerismo, etcétera, etcétera, y en su momento, digamos, Sergio Massa no ha podido rebatir todo eso. Dadas esas circunstancias, ahora estamos en una etapa, o los argentinos están, digamos, en una etapa de poder asimilar estas más de 300 medidas que se ha dictado en Argentina, entre muchas otras bastante polémicas, y ya las consecuencias, digamos, están siendo un poco objeto de conflictos en la Argentina. Desde el punto de vista económico, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia de poder asumir, digamos, determinaciones económicas terribles en la Argentina, tomando en cuenta el contexto económico en el que estaba y todavía está la Argentina, no solamente con respecto a la crisis, a la inflación, etcétera? ¿Cómo podría, digamos, escalar, digamos, estas determinaciones económicas de Milei a futuro o a corto plazo? ¿Son medidas, digamos, paulatinas? ¿Cuál sería el sector, obviamente, que va a tener más vulnerabilidad dentro de estas medidas? Es bien difícil decirlo, porque varias veces, y varios economistas lo mencionan siempre, el impuesto más regresivo, el impuesto más odioso y el que daña más a los más pobres es la inflación, ¿no? La inflación tiene sobre todo a los sectores más pobres y a los asalariados como los más afectados siempre. Entonces, cualquier cosa que uno haga para parar la inflación está en favor de los pobres, en favor de los vulnerables. Ese es un tema que hay que tenerlo muy claro, y lo tuvieron en claro en Bolivia el año 85, ¿no? Cuando se hizo el ajuste y la nueva política económica. En esa época me acuerdo muy bien también, tanto Paz como Sánchez de Lozada insistían mucho que el peor impuesto era la inflación, y lo que había que hacer era todo el esfuerzo posible para detener la inflación. Entonces, la clave del momento es detener la inflación en la Argentina. Para detener la inflación, Milei también la tiene muy clara. Lo que hay que hacer es reducir el gasto fiscal y eliminar el déficit, y hacer todo lo posible para retirar pesos del mercado, ¿no? Claro. Porque, claro, durante el último año Sergio Massa ha hecho emitir billetes, pero como si fueran de a la cita, ¿no? Ha sido para poder ganar las elecciones, para poder conseguir mantener los subsidios, etcétera. Ha generado pues una inflación galopante, realmente. La platita fácil, digamos, claro, ¿no? El plan platita. Exacto. Que incluso mencionó con un cinismo extraordinario, ¿no es cierto? Mostró que ahí ellos estaban dispuestos a quemar el país, pues con tal de mantenerse en el poder, ¿no? Y ahí la acusación fue muy seria, muy concreta, muy consistente de parte de Milei en contra de este tipo de planes. Entonces, yo creo que en este momento su prioridad es bajar la inflación, tratar de controlar. Ahora, el impacto de sus medidas depende mucho también de la capacidad de reducir el gasto. En un país en el que está acostumbrado, ¿no es cierto?, a un gasto fiscal extraordinariamente elevado vía la administración pública, los planes, la inversión pública, las transferencias y los subsidios, es sumamente difícil. ¿No? Seguro que sí. Como el tigre que está cebado de sangre, es muy difícil quitarle, pero va a reaccionar, ferozmente, ¿no? En Bolivia, ustedes recordarán, el año 85, la reacción fue inmediata también. La COP decretó huelga general indefinida al día siguiente, decretado el 21.060, ¿no? Exacto. Y claro, ahí el presidente Paz Tensoro tomó las medidas que había que tomar, que fue estado de sitio, y mandó un montón de gente a
al exilio interno, mostró esa fuerza, pero al mismo tiempo mostró la capacidad de negociación. La había mostrado para subir al gobierno cuando negoció con el MIR, y la mostró después para empezar a imponer las medidas cuando consiguió que ADN entre a formar parte del gobierno, aunque no del gabinete, no, pero entró a formar parte del gobierno. Entonces se fortaleció en el Parlamento. Eso es algo que Milei no ha hecho. ¿No? Milei no ha hecho todavía una negociación parlamentaria, sigue teniendo minoría en el Parlamento. Claro. Entonces está en una posición muy arriesgada y muy vulnerable, pero ahí entra en juego el estilo de las medidas. Usted mencionó, correcto, son un decreto de necesidad y urgencia que tiene 327 medidas, artículos, y una ley ómnibus que tiene 680, creo, artículos. Entonces, suman casi 1000 medidas, 1000 artículos, ¿no? Entonces, es una avalancha, Con esto, por supuesto, ha colocado al Congreso en una situación muy difícil, porque el Congreso, por su volumen, por su tamaño, por el hecho de que son muchos diputados, senadores, etc., es un aparato lento. Imagínense que tengan que discutir 1000 y tantas medidas. Claro. ¿No? Con que cada diputado o senador intervenga 5 minutos para analizar u opinar sobre cada una de estas medidas, se les fue el primer año. Eso es un poco también al estilo Donald Trump, ¿no? Donald Trump tuvo, digamos, esa medida de adoptar algunas determinaciones a través de decretos. De decretos, claro. Aquí hay una diferencia bien grande en la Argentina y Bolivia, por ejemplo, ¿no? En Bolivia el decreto 21060 no podía derogar leyes, por ejemplo. Claro, exacto. Podía modificar reglamentos de las leyes que se habían creado por decreto, pero no podía derogar leyes. En la Argentina el DNU está derogando leyes. ¿No? Cerca de 57 leyes, que deroga hacer la ley tal, otro. Exacto. Entonces, claro, ahora, hay el otro estilo interesante, a diferencia del nuestro, es cuando en Bolivia uno pone un decreto, dice, se dispone A, B y C. Y el último artículo dice, todas las medidas que se opongan a este decreto quedan derogadas. Nunca decimos cuáles estamos derogando o cuáles se están derogando. Aquí se está especificando una por una, ¿no? Derógase tal ley o derógase el artículo tal o sustitúyase el artículo tal por este otro texto, etc. Entonces, de alguna manera obliga a la gente y a los parlamentarios a revisar una por una todas esas leyes. Claro. Entonces, no solamente se tienen que concentrar en lo nuevo que viene, sino a ver qué cosa podemos o no defender de lo anterior. Entonces, es parte, yo diría, de esta actitud pedagógica, ¿no? Esta actitud educativa en la que Milei le está diciendo a la gente, miren a ver la cantidad de regulaciones que tienen, que ni siquiera sabían. Claro. Y que son fruto de esta resolución, de este decreto, etc. Entonces, le está obligando a la gente a mirar uno por uno todos esos pequeños pasos. Y recién los argentinos se están dando cuenta de cuánta plata les estaban robando, o el exceso, digamos, del gasto público, o la sobredimensión de las personas que trabajaban, digamos, en este caso en la presidencia o en el Congreso. O el uso del Estado, de las regulaciones y de la legislación para crear pequeños feudos de privilegio. Claro, ¿no? Correcto. Para este grupito que la gente no puede entrar aquí si no tiene este permiso, y el permiso se consigue acá y hay que pagar 5 bolivianos o 5 pesos, en fin. Son cosas de las que nuestro país también está lleno. Seguro. Pero no nos damos mucha cuenta porque, claro, ya se nos ha normalizado todo. Exacto. Estamos llenos de trabas, llenos de obstáculos, llenos de problemas por todo lado, pero decimos, ¿cómo desarmamos este entramado que es un entramado maldito? Sí. Es tremendo. Hablemos del BRICS, de esta agrupación económica bastante sui generis, diría yo, entre Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que se han añadido otros 6 países, Arabia Saudita, etcétera, etcétera, y Argentina, que entre otras cosas, Milei ya fue con este tema, ha dicho que prácticamente no va el BRICS. ¿Por qué no es un buen negocio el BRICS? Parece una agrupación de buenos amigos, pero cada país tiene una problemática económica diametralmente opuesta a la otra. Es decir, la India tiene un problema económico totalmente distinto a la China o a Sudáfrica, que ahora está en una crisis terrible, o Brasil. ¿Por qué
el BRICS todavía no es un buen negocio, a diferencia, digamos, del grupo de los 7 de Occidente, que mal que bien funciona. Yo creo que en gran medida ese es un tipo de política económica o comercial que se basa en prejuicios políticos más que en análisis económicos, ¿no? Es muy similar a la sustitución de importaciones que estamos resucitando en Bolivia, que es una política que nació en los años 50 con la idea de decir, mira, tenemos un pequeño mercado nosotros, que es el mercado que se ha creado con importación de otros productos de otro lado, ¿no? Si cerramos nuestras fronteras, ese mercado va a ser nuestro, va a poder ser abastecido por nuestros industriales. Entonces lo que hacían era cerrar esa frontera, protegerse para forzar la incorporación de empresarios, industriales, etcétera, que puedan abastecer esa industria. Pero eso no es automático, porque la eficiencia industrial depende mucho de la escala, ¿no? En un mercado pequeño, un mercado reducido, el costo es muy alto si la escala es muy pequeña. Entonces terminaban los consumidores pagando precios muy altos, o el Estado teniendo que subsidiar los precios para que el industrial pudiera desempeñarse en un mercado tan pequeñito. Los BRICS de alguna manera son eso, pero una dimensión más grande, más global. Y está basado en la idea de que si nos unimos los secundarios, digamos, Brasil, India, Rusia, etcétera, podemos hacer frente a Estados Unidos, Europa, Canadá, Japón, Corea, etcétera, que son los que están comiéndose la parte del león del mercado. En términos generales, ¿eso es efectivo? Es decir, ¿se puede creer que realmente hay una contraposición y una especie de alternativa? Es muy difícil, ¿no? Es muy difícil porque, salvo que uno cree murallas y establezca grandes murallas, es muy difícil porque la eficiencia económica no depende de la existencia de estos mecanismos de protección, ¿no? La eficiencia económica depende de cómo utiliza uno la tecnología, de cómo aprovecha uno el ingenio humano, la creatividad de la gente, como para poder producir más barato para más gente. Entonces, es muy difícil competir de otra manera, ¿no? Por ejemplo, los BRICS podrían decir, bueno, miren, nos vamos a proteger mutuamente, vamos a tratar de comprarnos entre nosotros, pero llegado el momento, digamos, Brasil dice, bueno, ahora yo necesito computadoras nuevas, ya puedo comprar las computadoras de la China, perfecto. Pero ¿dónde tienen la más alta tecnología en chips o en nuevos productos, etcétera? Es americana posiblemente, ¿no? Entonces van a decir, bueno, si lo compro a través de China, estoy pagando doble. Estoy pagando a los chinos, estoy pagando a los americanos. Ya no el producto, sino, digamos, el software, la patente. Y eso pasa con muchos otros productos. Entonces, es muy poco viable, creo yo, el tratar de reproducir este tipo de políticas basadas en un prejuicio nacionalista, un prejuicio estatista, lo que decía al principio, ¿no? O sea, nosotros seguimos obsesionados con la idea de que el Estado, la nación, son más importantes que las personas. Claro. Pero en todo caso, por ejemplo, es lo que le ha sucedido un poco a Bolivia, ¿no? Durante las vacas gordas, por así decirlo, de hace unos 8 o 10 años en Bolivia, cuando China le compraba la materia prima casi al triple o al cuádruple a Bolivia, y en ese momento lo que más le interesaba a la China era obviamente materias primas y explotar, digamos, una serie de recursos en nuestro país. Desde el punto de vista económico, sigue siendo todavía un gran, atractivo para Latinoamérica los dólares, indudablemente, más allá, digamos, que de los yuanes, el poder cerrar negocios con empresas chinas o rusas, etcétera. Esto indudablemente va a llevar mucho tiempo para que de alguna forma se pueda estabilizar, ¿no? Bueno, es que el dólar sigue siendo la moneda de uso más frecuente en el mundo, ¿no? Hay gente que saca datos y muestra que hay una reducción de su importancia. Por supuesto que hay una reducción de su importancia, han aparecido nuevas potencias y hay otras formas de pago y otras formas de transferencia de recursos, pero en general
el dólar sigue siendo más aceptado. Incluso los chinos, incluso los rusos, ¿no? Preferirían aceptar que les paguen en dólares a que les paguen en yuanes, porque claro, con yuanes tendrían que ir a comprar a la China, con dólares pueden ir a comprar a cualquier parte, incluso en los mercados negros. Es mucho más fácil, no es comprar en dólares que en yuanes. Entonces, creo que vuelvo a insistir, sigue siendo una política basada en prejuicios ideológicos, en prejuicios políticos y no en razonabilidad económica y en objetivos prácticos, en pragmatismo. Que a mi juicio debería ser lo que guíe la política económica, ¿no? El pragmatismo, la práctica, etcétera, guiada en el deseo, el bienestar de las personas, de los individuos. O sea, a nosotros como país, a nosotros como productores, lo que nos debe interesar es el bienestar de los individuos en Bolivia, de las personas, de los niños, de las mujeres, los ancianos, etcétera, que tengan más productos por menos recursos, etcétera, que les cause mayor beneficio, ¿no? Si queremos un antigripal, es mejor tomar el mejor antigripal posible para poder vencer la gripe y no comprar aquel que es mucho más barato, pero resulta unas tabletas enormes, unas dosis que no conocemos, etcétera, que vienen vayan a saber de qué estado de la India, ¿no? Ahora, cambiando un poco el tema, dos fenómenos importantes en Latinoamérica, cuando menos en los últimos, qué sé yo, 4 o 5 años, de pronto menos, Javier Milei en Argentina y Nayib Bukele en El Salvador. Bukele parece que estuviera haciendo maravillas en El Salvador. Primero ha reducido casi a cero el crimen, las maras salvatruchas. Sin embargo, bueno, el tema económico también de alguna forma lo ha resuelto, pero parece que hoy, con esta practicidad, si se quiere, los líderes políticos tendrían que aprender más de decir la verdad y obviamente de no engañarle a la gente. Lo que dice Bukele es, cuando nadie roba, pues alcanza para todos. Es decir, esto ha entendido, o cuando menos quiere o pretende entender Sudamérica, tomando en cuenta los distintos gobiernos sudamericanos diversos unos de los otros, es decir, de hacer política y de hacer economía también, pues pensando en las poblaciones, ¿no? En la gente. Es muy difícil, yo francamente me resulta muy difícil evaluar lo que hace Bukele en El Salvador, primero porque no he estado en El Salvador hace mucho tiempo y no he seguido muy de cerca la política de Nayib Bukele, pero sin duda lo que se ve de afuera, ¿no es cierto?, es lo que usted muestra, que es esta reducción drástica del crimen organizado, ¿no? Que había llegado a niveles realmente extremos porque, claro, en Estados Unidos estaban para eliminar a las maras y a las pandillas, lo que hacían era tomar los presos, etcétera, y mandarlos de vuelta a El Salvador, ¿no? Claro. Entonces, claro, los tipos llegaban a El Salvador y empezaron a hacerse dueños de las calles, matando, violando, asesinando, hiriendo a la gente con tremenda violencia. Ahora, es indudable que una política como la que ha implementado Bukele está teniendo gran impacto en la población normal, digamos, los que vivían su vida cotidiana o quieren vivir su vida cotidiana de manera regular y legal, ¿no? Pero es indudable también que deben estarse, o seguramente se han estado violando derechos humanos, y es posible que algunos inocentes también hayan caído y sean en este momento verdaderas víctimas junto con los culpables de las maras, ¿no? No lo sabemos, es muy difícil saberlo y muy difícil evaluar. Y porque es muy difícil evaluar también una situación que no hemos vivido, que era esta en la que las pandillas dominaban las calles, ¿no? Y la gente tenía que vivir con guardaespaldas, protegiéndose, comprando, no sé, buscando doble muralla en sus casas o dobles rejas, etcétera, y con miedo de salir a la calle, de caminar en la calle, ¿no? Eso ciertamente es intolerable. Entonces, claro, Bukele ofrece un modelo de mano dura, durísima, muy violento también en su parte, ¿no? Pero claro, ahí hay una medida distinta. Su economía no la conozco mucho, sé que es mucho más abierto. Fue el primero que se abrió al Bitcoin, por ejemplo. Es un país dolarizado desde antes de que llegara Bukele,
y es un país que ha tratado de atraer mucho inversión de empresas de software, empresas de alta tecnología. Exacto. ¿No? Con un relativo éxito, así que habrá que ver, pero claro, es un país muy pequeñito y muy cerca de Estados Unidos. Claro, muy cerca, muy cerca. Dos ventajas, digamos, correcto. que tiene, ¿no? Sí. El caso de Argentina es distinto. Argentina es un país muy grande que tiene una dinámica, una característica estructural muy diferente, un gran potencial sin duda, ¿no? La enorme riqueza natural que tiene, la tradición industrial, la tradición educativa que tiene, en fin, le da pues un potencial mucho mayor, y yo creo que el momento en que se empiecen a destrabar estas cosas, los argentinos se empiecen a traer de vuelta su propio dinero, porque si ustedes revisan las informaciones, se estimaba pues que los argentinos estaban en posesión de la mayor cantidad de dólares físicos del planeta, o sea, nadie tenía más dólares que los argentinos, y lo mismo los argentinos con cuentas en el exterior. Entonces, yo creo que en ese sentido va a ser relativamente fácil para Milei, llegada la estabilización, y ya está en comienzo de eso, que los dólares retornen al país. Pero eso dependerá de la confianza de la gente y de la manera en que logre estabilizarse y neutralizar la reacción opositora, que sin duda va a surgir, porque claro, ahí tienen claro, de hecho ya fuertes, ¿no? Claro. Doctor Lacerna, hablemos un poco de la relación económica entre Bolivia y Argentina. Sin duda alguna las consecuencias ya se están sintiendo. El gobierno dice: excelente, que cierren las fronteras, a nosotros nos conviene, no va a entrar contrabando. Pero ese no es el único problema, no es el único problema. El tema del contrabando es al interior mismo de Argentina. Hablando con una colega argentina hace algunos días, me decía: los bolivianos acá están cerrando sus fábricas, están cerrando sus pequeñas empresas de confecciones, etcétera, y tienen que retornar a Bolivia porque las medidas están siendo bastante complejas, aunque aceptadas, entre comillas. Los argentinos dicen: bueno, las medidas las aceptamos siempre y cuando sean, digamos, en pro de algo. Y obviamente uno de los sectores bastante golpeados es justamente el sector inmigrante. Y sabemos perfectamente que en Argentina hay un gran universo de bolivianos que tienen pequeñas empresas, etcétera, etcétera. ¿Cuál diría usted que van a ser los efectos a mediano, corto o largo plazo el hecho de poder adoptar estas medidas que está adoptando ya Milei, no solamente cerrando la frontera con Argentina, etcétera, con Bolivia, sino también al interior mismo del país? ¿Cómo reflejamos nosotros los bolivianos esa cierta dependencia económica de Argentina y cuáles van a ser las consecuencias? En realidad, creo que habría que dividir en dos partes, por lo menos, la discusión de este tema. Uno es el de la relación entre Bolivia y Argentina, es la relación comercial, el flujo de bienes y de dinero, por ejemplo, ¿no? El cierre de fronteras en realidad no es tal, no es un cierre de fronteras, es una mayor vigilancia de aquellas partes de la frontera que eran más porosas para que la gente transite por los puestos oficialmente abiertos. Y el objetivo de eso es básicamente reducir el flujo y controlar el narcotráfico, el pequeño tráfico de drogas, que era una medida ya ofrecida y planteada por Juntos por el Cambio y por Milei, etcétera. Es muy importante para ellos tratar de controlar eso, porque una gran parte del tráfico de drogas hacia Europa, hacia África y Europa, sale de Bolivia hacia la Argentina. Entonces, los argentinos quieren controlar esa parte. Ese es un primer punto. Segundo, el cierre de fronteras en realidad no lo ha planteado y no lo va a plantear Milei. Al contrario, él es más bien de los que plantea la apertura total. Claro, exacto. Si lo hace con Estados Unidos, con Brasil, con mayor razón con Bolivia, porque ahora, ¿en qué medida esto nos afecta? En la medida en que el precio del dólar en la Argentina se estabilice, ya no haya estas grandes diferencias de dólares, etcétera, los productos que nos llegan desde la Argentina van a ser más caros. Entonces esto va a causar o que no aparezcan esos productos
o que los comerciantes empiecen a reemplazarlos por productos de otro lado, de Brasil o de Chile, etcétera, o que suban los precios, y lo que va a tener un impacto inflacionario. Porque la inflación en Bolivia ha estado muy controlada precisamente por el contrabando proveniente de la Argentina. Claro. ¿No es cierto? Que hemos traído cosas muy baratas, porque los comerciantes compraban dólares baratos aquí, los vendían caro allá, volvían a comprar productos, en fin, hacían ese tipo de juego, que se va a ir eliminando de a poco. Entonces, el impacto sobre Bolivia va a ser de un aumento de precios o de una reducción de ese tipo de productos, o ambos. Lo más probable es que sea de ambos, ¿no? En segundo lugar, hay el gran flujo, que durante muchos años fue del gas. Correcto. ¿No? Ahora, ese flujo prácticamente se ha cortado, no por las fronteras o no de la Argentina, sino porque aquí nos hemos agotado las reservas y no las hemos repuesto. Entonces, no tenemos gas para exportar. Entonces, ahí no es un problema de la política económica argentina, es un problema de la política económica boliviana, que ha agotado las reservas, no las ha repuesto, ha espantado a los inversionistas. No tenemos gas para exportar a la Argentina, dentro de poco no vamos a tener gas para exportar al Brasil, y en algún momento posiblemente vamos a tener que empezar a importar gas para poder llenar nuestras cañerías y los sistemas de distribución de gas. Pero ese es un problema atribuible enteramente a la política económica boliviana, no a la política económica argentina. Ahora, puede suceder también que la Argentina tenga más hidrocarburos para vendernos, pero lo va a hacer a un precio más alto. Claro. Y eso sí va a tener impacto en Bolivia también, mientras no se sinceren los precios bolivianos. En este momento el nivel de subsidio de hidrocarburos que tiene Bolivia es altísimo, pues, ¿no? Sí, por supuesto. Se viene quejando Evo Morales desde hace 10 años y no ha sido capaz de cambiarlo. Se viene quejando Arce y no es capaz de cambiarlo. Y de hecho el último... Es una bomba de tiempo, ¿no? Es una bomba de tiempo tremenda. El último presupuesto está calculando más de $1.000 millones destinados al subsidio de hidrocarburos, que además es un subsidio totalmente ineficiente, ¿no? Porque es un subsidio que beneficia más a quien más consume, es decir, beneficia más a los más ricos. Claro, por supuesto. Fondo, cualquiera que sea por donde se vea ese, es un subsidio inequitativo que agudiza las desigualdades y las injusticias en el país, ¿no? Entonces, y ahí otra vez no es un problema de Argentina, es un problema nuestro. Problema nuestro. Ahora, internamente, dentro de la Argentina, usted ha mencionado el tema de las pymes, las pequeñas empresas, etcétera, que pueden verse afectadas, pero no por el carácter del migrante. Por supuesto porque esos migrantes no estaban produciendo para vender a Bolivia, estaban produciendo para vender el mercado interno, tratando de aprovechar también las desigualdades en los tipos de cambio, en los costos de las materias primas. Yo creo que ellos van a tener que ajustarse, van a tener que modificar su lógica de trabajo posiblemente, pero yo creo que también van a tener éxito en hacerlo, como lo han tenido los anteriores agricultores que iban desde Cochabamba a producir en el conurbano de Buenos Aires hortalizas, legumbres, verduras, etcétera, y que prácticamente se adueñaron de todo el mercado de hortalizas y verduras en el área bonaerense, ¿no? Y yo creo que va a pasar lo mismo, ¿no? Yo creo que la gente que trabaja, la gente que invierte, sin duda va a tener más oportunidades en un país con mayores libertades y con una amplitud y una apertura mayor de mercados, ¿no? Unas 2 o 3 preguntitas más para no incomodarlo más. Hace poco Bolivia ha ingresado al Mercosur de una manera ya absolutamente entera, legal. El gobierno boliviano indudablemente ha aprovechado para poder un poco promocionar las bondades que significa el Mercosur para nuestro país en una etapa, diría yo, donde realmente estos convenios, estas asociaciones están venidas a menos. En todo caso, no solamente desde el punto de vista económico, sino sobre todas las cosas desde el punto de vista político, porque hoy en día pues el nuevo mapa político en Sudamérica es absolutamente diverso. ¿Cuán efectivo y cuán real es el poder haber ingresado al Mercosur? Yo creo que es un gesto político, básicamente, tanto para el gobierno de Bolivia como para el gobierno de Brasil, que es el que ha promovido activamente la incorporación de Bolivia, ¿no? Al Brasil le interesaba ampliar el
el ámbito del Mercosur para ampliar su influencia política y poder tratar de mostrar ante Estados Unidos, los BRICS, Europa, etcétera, que lideriza un grupo más grande, un grupo más amplio en América Latina, que es el Mercosur. Entonces, al Brasil le interesaba eso. A Bolivia, al gobierno de Bolivia también le interesaba para mostrarse que está activo en un nuevo grupo, en fin, que va a tener más influencia internacional, etc. Pero en términos prácticos, no tiene ningún efecto, porque ya Bolivia tenía un tratamiento preferencial en términos arancelarios en todos los países del Mercosur, que tampoco aprovechaba, porque el problema no es arancelario. El problema con de nuestro acceso a otros mercados suele descansar sobre todo en las dificultades de calidad de nuestros productos y de escala, ¿no? Los empresarios industriales que podrían utilizar las ventajas del Mercosur necesitan pues más seguridad jurídica en Bolivia, sobre todas las cosas, poder invertir en fábricas de mayor escala que puedan acceder a mercados grandes. No tienen eso, entonces logran generar fabriquitas pequeñas de poca escala, de mala calidad y de alto costo, y, en fin, y claro, con eso no tienen acceso a los mercados. Y cuando tienen, allá se les ponen barreras de calidad, de seguridad sanitaria, un montón de problemas para arancelarios, como se llama en la retórica, en la jerga de los economistas, ¿no? Y eso es lo que ha impedido que aprovechemos el Mercosur y otros programas de integración similares que también fracasaron por lo mismo. O sea, el Pacto Andino, por ejemplo, ya está prácticamente, es un zombie, ¿no? Ya deambula por ahí sin mayor relevancia. Y la ALAL, CALADI, en fin, ha habido otros proyectos, y el Mercosur creo que corre esa suerte, ¿no? De ser simplemente un bloque que de alguna manera va a actuar juntos, ¿no? Seremos Mercosur, actuaremos juntos, votaremos juntos en la OEA. Claro, más formal, Unidas, digamos, ¿no? Más formal. Pero en términos prácticos, o como decía, cada economía de Sudamérica realmente es una tragedia, ¿no? Es decir, hay temas que realmente están calando hondo. En el tema de Colombia, por ejemplo, el Perú, que todavía no se define un poco su tema político, tampoco su tema económico. Para finalizar, me gustaría que hablemos un poco de esto que ha venido sucediendo el 2023, un año bastante complejo desde el punto de vista económico para nuestro país, falta de dólares, venta del oro, una economía informal que prácticamente nos está agobiando, el contrabando. ¿Cómo vislumbramos este 2024 tomando en cuenta muchas cosas, tomando en cuenta este antecedente del 2023, cosa que lamentablemente no se ha resuelto? Muchos sectores han pedido que este 2024 sea, o cuando menos este primer semestre, se resuelva el tema de los dólares, el tema del oro es otro tema, el tema de los recursos económicos es otro. ¿Cómo? Por supuesto que no tiene una bola mágica, de cristal para poder vislumbrar, pero ¿cómo cree que se puede desenvolver la economía boliviana, cuando menos en este primer semestre? Bueno, mire, estamos en un lento deterioro desde hace varios años y no ha habido ningún intento de parte del gobierno de corregir el rumbo o de cambiarlo o de enderezarlo. Al contrario, hay más bien la insistencia en sostenerlo, en mantenerlo. El presupuesto que se acaba de aprobar es un presupuesto deficitario, altamente deficitario, altamente voraz en dólares, y la estrategia para resolver el problema de la falta de dólares es el endeudamiento externo, que ya es enorme. Por supuesto. ¿No? Tenemos una deuda pública que está acercándose al 75% del PIB, deuda pública en general interna y externa, ¿no? La interna es en bolivianos con las AFPs y la externa es en dólares. La gente dice, bueno, no hay problema con la interna, porque en cuanto haya inflación eso se va a licuar y va a desaparecer. Pero acordémonos, esa deuda interna es la de los jubilados. Claro, de las por supuesto, AFPs. por supuesto. O sea que cuando desaparezca o se licúe, lo que desaparezca o se licúa son nuestros ahorros. O sea, ese es un riesgo enorme de grande, ¿no? Y la deuda externa, pues hay que pagarla, y hay que pagarla a un precio cada vez más caro, porque como no hay cambios en el rumbo, como no hay disciplina fiscal,
no tenemos acceso a créditos baratos. Estamos recurriendo a créditos muy caros. Y de hecho, en este presupuesto también han pasado de contrabando la autorización para endeudarnos en cerca de 2.700 millones de dólares. 2.000 en bonos que se van a vender en el mercado, que van a ser seguramente a una tasa de interés muy alta, debido al alto riesgo de Bolivia, ¿cierto? En el mercado, en todas partes, la tasa de interés y el riesgo están muy relacionados. ¿No? Incluso aquí, cuando uno va al banco, ¿no es cierto?, el banco le presta más bajo a una tasa más baja si percibe que el riesgo de prestarle es más bajo. Le va a prestar una tasa más alta si el riesgo es muy alto, tiene que recuperar. Entonces, lo mismo ocurre a nivel internacional. Entonces, ese es otro riesgo muy grande. Entonces, estamos endeudándonos y hipotecando el futuro de nuestros hijos. Entonces, tenemos en este momento una estrategia en la que, tratando de tapar el agujero que crece cada vez más del déficit fiscal, de los subsidios, de la caída en inversiones, porque inversiones productivas hablo, por lo que hacen en inversión pública difícilmente puede llamarse inversión. Claro, por supuesto. ¿No? Es lo que ha sucedido, digamos, con los créditos chinos, ¿no? Es decir, el crédito de casi 700 millones de dólares que en su momento pues tuvo Bolivia de la China, fue una inversión, no digamos, no fue una inversión en industria, en empleo, en creación de industria, etcétera, etcétera. Bueno, esos dineros se diluyeron por ahí, están dispersos en... Claro, sería distinto si viniera una empresa de la China, invirtiera su plata y pusiera la fábrica para vender a su mercado. Claro. Sería un tema totalmente diferente. O lo mismo con el Mutum, por ejemplo, ¿no? Si viniera una empresa china a poner una siderurgia en Bolivia con su plata para acceder a sus mercados, y no habría problema, pagaría aquí los impuestos, pagaría unas regalías por el mineral de hierro, etcétera, y Bolivia terminaría ganando. Pero no hacemos eso. Lo que Bolivia está haciendo es prestarse dinero, ¿no es cierto?, al mismo que le ha prestado le compra la fábrica, o sea, terminamos con deuda y con fábrica, sin acceso a los mercados, sin control de la tecnología, y nos va a pasar en el Mutum lo que ya está pasando en Bulo Bulo y lo que está pasando en San Buenaventura y en cuanta empresa pública. Y por eso yo les decía, es una lógica de política económica que ha fracasado antes, que está fracasando hoy día, pero el gobierno persiste en eso porque dice, no, esta vez no va a fracasar, esta vez lo vamos a hacer mejor, pero se nos está acabando el tiempo. Entonces, la única manera de resolver el problema de los dólares es exportar más. ¿Qué vamos a exportar? Litio. Estamos atrasados en 15 o 20 años, comparados no solamente con Australia, comparados con Chile. Con Chile o con Argentina, ¿no? No, estamos ya atrasados, no vamos a llegar a ese boom. Si llegamos va a ser cuando el boom ya haya pasado y el litio sea mucho más barato o ya no se necesite. Entonces, toda nuestra política nos está rezagando en este proceso. Es muy difícil tener optimismo en este caso para Bolivia, ¿no? Creo que el 2024 las cosas van a ser cada vez más difíciles en tanto el gobierno no cambie el rumbo y no admita que su política nos está conduciendo a un futuro cada vez más difícil de sobrellevar, ¿no? Exactamente. Nunca mejor dicho, la democracia en Chengo, sin duda alguna, estamos en ese proceso, siempre hemos estado aparentemente en ese proceso. Doctor Lacerna, no hemos hablado de literatura, no hemos hablado de democracia, no hemos hablado de tantos temas que realmente son apasionantes y creo que es importante que en algún momento también lo hagamos. Hemos querido hablar hoy de economía porque creo que eso es lo que le preocupa al boliviano a lo largo de este 2024. Indudablemente la economía, si no hay platita en el bolsillo, pues todo anda mal, todo marcha mal y de alguna manera esa es la prioridad. Yo quiero agradecerle enormemente, doctor Lacerna, por estar en Podcast Los Tiempos Digital, por habernos abierto un poco el panorama, no solamente a nivel interno, sino también a nivel, en este caso sudamericano, nuestro vecino más próximo, Argentina. Indudablemente la correlación económica y sobre todo económica, digamos, más que política, es por vía directa, digamos. Muchísimas gracias, doctor, por estar en Podcast Los Tiempos Digital. Será hasta otra oportunidad. Gracias, Rudy, muy amable, y un saludo cordial
los lectores y videntes de los tiempos. Muchísimas gracias. Pues en todo caso a ustedes, queridos, que siempre pues nos están siguiendo semana a semana, todos los miércoles. Por favor, si le ha gustado este contenido, dele un me gusta, comparta por favor. Estamos en Spotify, estamos en YouTube, pero sobre todo estamos en la página web del periódico Los Tiempos, www.lostiempos.com. Hoy hemos querido hablar de este tema económico que es importante, un poco proyectarnos a lo que podría esperar el boliviano medio a lo largo, cuando menos este primer semestre de este 2024. Sin duda alguna, pues un año bastante complejo también, porque este año hay censo, el próximo año 2025, un año endiablado. Sin embargo, este 2024 es un precalentamiento de lo que podría venir el 2025. Hay elecciones generales en nuestro país, pero en todo caso creo que también es importante hablar de estos temas. Muchísimas gracias. Estaremos pues en otro episodio importante de Podcast Los Tiempos Digital. Hasta entonces.